Muy bien, pues bienvenidos a este segundo día en el que estamos reflexionando sobre la palabra de Dios con texto guía a la Constitución Dogmática de Ibermum a 60 años de su publicación. Tendremos nuestra primera ponencia con la licenciada hermana Gema Argüelles. La hermana Gema es misionera catequista de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Cursó el bachillerato filosófico y teológico por la Universidad Pontificia de México, actualización pedagógica teológica en la Universidad Pontificia de Salamanca en España, licenciatura en teología bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, estudió en el Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén, hebreo bíblico y arqueología bíblica. En Turquía estudió Pablo y Juan en su ambiente. Hizo el viaje a Grecia siguiendo los pasos de Pablo en su segundo viaje misionero y en la Universidad Pontificia de México se ha desempeñado como docente en cursos en línea, cursos de verano y en los sabatinos, siempre desde el ámbito bíblico. La recibimos con un aplauso. Buenos días a todas y a todos. Vamos a seguir con esta dinámica. Es una bendición estar en estos días con todos ustedes compartiendo la vida y la fe. Agradezco al Padre Francisco Nieto, a Thais, al Padre Ricardo por su generosa entrega para que pues esta asamblea se lleve a cabo de la mejor forma posible. Que Dios les bendiga en su empeño. Comparto en esta mañana con todos ustedes el rostro relacional de los dos testamentos. Solo una breve aclaración. Haré mi presentación en dos momentos. El primero, un contexto histórico muy breve de relación de los dos testamentos. Y el segundo momento, presento una hermenéutica desde el trasfondo antropológico relacional de los mismos. La palabra de Dios nos ha congregado y en esta ocasión para acogerla con renovado entusiasmo y dedicación al conmemorar los 60 años de este valioso documento, la Constitución Conciliar Dei Verbum, en donde nuestro ser renueva su disposición al proyecto de salvación de Dios manifestado en la palabra y por la palabra. Sabemos que todo camino de fe está marcado por un encuentro, una revelación, y no precisamente por una doctrina. Es entonces cuando surge el tu rostro buscaré, Señor. Y cada persona, cada pueblo descubre un camino para entrar en una relación nueva consigo mismo y con Dios. A este propósito, cito al poeta español León Felipe. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. La palabra de Dios es el testimonio más entrañable de esta dinámica relacional que gracias a Dios los hagiógrafos registraron sin temor a causar vergüenza. Así nos permite ver que la palabra de Dios es toda de Dios y es toda del hombre. Como ya alguien decía, Dios se lo pague a Dios, porque nos abre la puerta a lo que es el hombre con sus búsquedas, sus ansiedades, sus pasiones, sus locuras y sus bondades.
Sin embargo, la Biblia, tal como nos ha llegado, también tiene su historia, a veces no tan gloriosa. Es sabido por todos nosotros que en la Catedral de Notre Dame en Estrasburgo se contemplan dos estatuas, una que representa a la sinagoga, vendada con la lanza rota y con las tablas de la Torá que le caen de las manos. La otra representa a la iglesia que camina triunfante con la cruz en la mano y el cáliz en la otra. Y es entonces donde surge la pregunta, ¿de qué se trata? ¿Qué significan estas dos figuras? ¿Acaso representarán el judaísmo vendado a la hora de leer las escrituras? ¿O acaso es la llave para entender que solamente los cristianos pueden comprender rectamente la primera parte de la Biblia, que originalmente no pertenecía a ellos? A este propósito, la Pontificia Comisión Bíblica en el documento El pueblo judío y sus escrituras sagradas en la Biblia cristiana menciona al inicio a Cristo como la clave para entender las escrituras. Y si esto es así, cabe preguntarnos qué significa el testimonio que arroja el judaísmo sobre Dios. Constatamos que esta hermenéutica ha sido causa de grandes malos entendidos, porque entonces nos estaríamos nuevamente preguntando, ¿esto significa que Dios revela su verdadera esencia solo y exclusivamente en el Nuevo Testamento? Hay lecturas de comprensión que se han hecho a lo largo de la historia y menciono aquí a Eric Senger, que nos habla de tres modelos de cómo se ha interpretado esta relación. Él habla del modelo de sustitución, modelo de relativización y el modelo de selección. El modelo de sustitución coloca a la iglesia en el lugar de Israel. Perdón, no les pasé el PowerPoint. Aquí contemplamos las dos figuras, eh, una que representa a la sinagoga y otra que representa a la iglesia. Aquí está el poema de León Felipe. No te preocupes, vas muy bien con la parte que quedaste Estamos aquí en los de las modelos similitudes, de quedaste bien, sustitución así que adelante. que coloca a la iglesia en el lugar de Israel, de modo que la relación del judaísmo posbíblico con los textos del Tanakh no tiene ninguna relevancia teológica, dado que está determinado por el velo de la incomprensión o del rechazo de Cristo. También se afirma que el significado teológico pretendido por Dios en los textos del Primer Testamento veía desde el inicio a la iglesia como verdadera destinataria de estos textos, dependiente de una hermenéutica de la sustitución. También son aquellas posiciones que interpretan o juzgan el Primer Testamento o amplias secciones del mismo como fondo de contraste del Nuevo y totalmente otro mensaje del Nuevo Testamento. El modelo de la relativización, según un cierto concepto del mismo, el Primer Testamento sería solo como la sirvienta o la sierva del Nuevo Testamento
y su función sería la de preparar a la revelación definitiva en Jesucristo. Y el tercer modelo de selección, la unidad de la revelación, que insiste con fuerza que el primer testamento es la semilla que empuja hacia el florecimiento neotestamentario como único objetivo del desarrollo entendido y querido por Dios desde el inicio. Estas son las propuestas que considera Senger y también él, analizando estas acciones o estas actitudes, eh, invita a mirarlas y mm, a juzgarlas, si puede decirse de esa manera. Y vemos que en realidad son propuestas inapropiadas o actitudes que no corresponden a la autocomprensión de los textos del Primer Testamento. Tampoco dan razón de la complejidad del Primer Testamento. Y quieran o no, estas posturas respiran un aire de desprecio que constituye un aspecto de la enemistad teológica hacia los judíos, la cual ha sido una de las causas que han desencadenado de alguna manera el antisemitismo racista. Máximo Grilli, por otra parte, también habla de 4 modelos: el modelo antitético, el modelo tipológico alegórico, el modelo de promesa-cumplimiento y el modelo histórico-salvífico. Ya no, ya no entro en ellos porque también tendremos oportunidad de escucharlos en otra ponencia. Sí, ante estas actitudes, ante esta manera de relacionarse, vemos cómo poco a poco la conciencia humana madura y así se va redescubriendo las raíces judías del cristianismo, que son constitutivas para la vida eclesial, como lo afirma el Concilio Vaticano II en el año 1965 en la declaración sobre la relación de la Iglesia con las religiones no cristianas, Nostra Aetate. Al investigar el misterio de la Iglesia, nos dice el documento, el Sagrado Concilio recuerda los vínculos con que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la raza de Abraham, por lo cual la Iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la alianza antigua. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a los judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. Ahora bien, la Dei Verbum en el número 16, hablando de los 2 testamentos, dice: Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo está patente en el Nuevo, porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento, en su sangre, no obstante, los libros del Antiguo Testamento, recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo.
Dei Verbum número 16. Somos conocedores y conscientes, pues, que desde el principio, en el ámbito cultural, las comunidades cristianas han proclamado y explicado los textos bíblicos como palabra de Dios. Han sido normativos y formativos para la existencia cristiana vivida en el seguimiento de Jesús. Hasta bien entrado el siglo segundo, la Biblia de los cristianos fue constituida a partir de la Biblia de Israel. Para los cristianos de los orígenes, la Biblia no era el Antiguo Testamento, como bien lo sabemos, en el sentido de una revelación de segundo grado o incluso obsoleta. Cuando en el siglo segundo fue reconocida como escritura sagrada, los evangelios y las cartas apostólicas, es decir, los nuevos libros sagrados específicamente cristianos, no tomaron el lugar de la Biblia de Israel. Sabemos que en este periodo hay algunos intentos con vigor e insistencia a rechazar la Biblia de Israel porque no se consideraba relevante para la identidad cristiana o incluso porque se consideraba contraria al mensaje de Jesús. Y en esto recordamos a Marción. No obstante, ampliando su escritura, la Iglesia tomó dos decisiones. Conservó todos los libros escritos de la Biblia de Israel y colocó los nuevos escritos no antes de esta Biblia, sino después de ella. Y nació de esa manera la única Biblia cristiana dividida en dos partes. Y otra decisión importante es que no interviene en el texto hebreo de la primera parte para cristianizarlo o para reelaborarlo. Que el cristianismo tenga necesidad de la Biblia de Israel como de su fundamento es una convicción que se puede captar casi en cada página del Nuevo Testamento. Para comunicar de modo convincente el mensaje sobre la acción desarrollada por Dios en Jesús y por medio de él, se cita a la Biblia de Israel o se refiere a cualquiera de sus temáticas, por ejemplo, la ley y los profetas, que son el horizonte que explica y legitima el testimonio neotestamentario acerca de Cristo. También es importante recordar que el Primer Testamento es la primera Biblia de la joven iglesia que se estaba formando en sus inicios. Cuando la iglesia en el siglo segundo se opone al rechazo del Antiguo Testamento hebreo de parte de Marción, lo hace porque se da cuenta que si hubiera renunciado al Antiguo Testamento, habría rechazado el fundamento sobre el cual se apoyaba. Pero en aquel tiempo, la iglesia aún no podía reflexionar profundamente lo que significaba para ella conservar este libro nacido en hebreo como primera parte de su Biblia. Esta carencia pronto llevó a no pocos teólogos de la iglesia antigua a la idea equivocada de que la iglesia se proclame la verdadera destinataria de este libro previsto como tal por Dios desde el inicio. Así pues, se definió a la iglesia como el verdadero Israel, en el que la historia de Israel había llegado a su meta prevista, es decir, lo que Dios en la escritura quiso decir realmente, lo que quiso revelar, y esto lo sabe y lo comprende solamente la iglesia como pueblo de Dios en la nueva alianza. Esta ha sido probablemente la convicción de la teología cristiana hasta el día de hoy.
una convicción que debemos reconocer como, de alguna forma podríamos decir, como marcionismo aún latente y que debemos reconocer y dispuestos a superar. El Antiguo Testamento, sabemos, o más bien el Primer Testamento, como ya ahora muchos le llaman, pues es la fuente de la raíz de nuestra fe. Queramos o no, tenemos una hebrea. Obviamente esto no resulta superficial. En todo caso, sin embargo, todo aquello que no se resuelve en sentido cristológico, en sentido eclesiológico, es mayoritariamente marginado, reinterpretado en perspectiva crístico-teológico o discriminado en sentido antijudío. Que esta situación, los judíos frente a la presunción cristiana tuvieron que sufrir en cuanto y porque insistían en la fidelidad a estos textos, que según el modo de ver los cristianos eran solamente provisorios y en cuanto y porque ellos fundaban su existencia judía en estas palabras del Antiguo Testamento derogado, del revelador definitivo Jesucristo, es una dimensión particularmente dolorosa de este marcionismo cristiano latente incluso en nuestros días. Paso al segundo momento de esta presentación. El título de mi ponencia es El rostro relacional de los dos testamentos y en este segundo momento entro en este trasfondo antropológico relacional que puede sugerir un acercamiento hermenéutico a la Sagrada Escritura en los dos testamentos. La teología bíblica es una y simple y en este sentido puede ser ofertada en tantas formas. Yo he elegido en este momento un acercamiento antropológico relacional. Al hablar del rostro relacional en la Biblia, pienso en tantos hombres y mujeres de ayer y de hoy, ya que la Biblia registra las experiencias de fe en medio de los avatares de la vida. El rostro en hebreo se dice panim. Simeon Joffre hace un estudio sobre este término y panim se encuentra en hebreo solo en plural, es decir, los rostros. Considera, por lo tanto, panim como la dimensión relacional, la diversidad, la riqueza de la pluralidad. Siguiendo a este escritor y biblista y hablando del rostro, tanto a nivel antropológico como teológico, el término rostro tiene un significado profundo. En el plano antropológico se puede afirmar que cada persona, más que tener un rostro, es un rostro. Es un rostro. Nuestro rostro, cada uno de los que estamos aquí presentes, tenemos un rostro y ese rostro nos da identidad. Con él hemos nacido y con él morimos.
Claro que con el tiempo nuestro rostro va cambiando. Estamos convencidos que nuestro rostro de hace 20 años pues no es el mismo que el que hoy tenemos, pero nos sabemos únicos e irrepetibles. También el rostro supone alteridad. En este momento yo puedo contemplar su rostro, pero no puedo ver el mío. Y esta alteridad también identifica a cada persona. En el ámbito teológico, encontramos en la Biblia que Dios se comunica al hombre mediante su rostro. En Números 6:26, en esta oración o en esta lectura que escuchamos el primer día del año, el Señor te muestre su rostro. El rostro, o mejor dicho, los rostros de los dos testamentos, ya que hablamos en plural, tanto en el primer como en el Nuevo Testamento, encontramos rostros de hombres y mujeres con su propia identidad, con su cultura, con su responsabilidad histórica. Así, al leer el primer testamento, encontramos realidades a veces crueles, escandalosas, y ante ellas o bien podemos asombrarnos o también podemos ser realistas y vernos en ese escenario. Es decir, encontramos muchos rostros en andanzas tan reales que en muchos momentos se constituyen en un espejo de nuestro rostro. Ahora bien, estos personajes se les ocurrió registrar estas andanzas y cuánto bien nos han hecho al ver que somos del mismo barro. Aquellos hombres y mujeres nos comparten sus historias y podemos relacionarnos con ellos precisamente desde nuestra identidad y nuestra alteridad, siempre respetando la suya propia. Y así también entramos en relación con nosotros mismos y con los demás. El profesor Massimo Grilli también habla de los dos testamentos como de dos rostros. Yo aquí bajo al rostro en los personajes de los testamentos. Y me permito hablar de la alianza en dinámica relacional. Estamos con Jeremías en el capítulo 31, del 31 al 34, un texto muy bien conocido por todos nosotros y sobre todo también en la relación de nuestros testamentos y en la relación entre los judíos y cristianos. Tenemos la expresión Anoki Koret Berid. Yo estipularé una alianza nueva. Ya todos sabemos que la nueva alianza es la misma y que cuando nosotros hablamos de nueva, en la Biblia, lo nuevo tiene que ver con lo original. Y aquí podemos también ver cómo este encuentro de Dios con su pueblo constituye una alianza, es decir, un encuentro en el que el pueblo no ha hecho nada
sino que ha sido favorecido, ha sido una iniciativa amorosa de parte de Dios. Y entonces esta alianza nunca ha sido derogada, es la misma alianza. Nosotros los cristianos la hemos acogido como tal. Lo que pasa es que continuamente se va renovando y al renovarse esta alianza, lo que se hace o lo que se quiere indicar es una nueva o un nuevo modo de vivir las relaciones de parte del pueblo, porque Dios no cambia su proyecto. Es el pueblo el que continuamente está llamado a renovar esta alianza. Dios es el que inicia la relación. Tenemos en Jeremías, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales yo haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es la misma alianza sinaítica que encontramos en Éxodo 24:8. He aquí la sangre de la alianza que Adonai ha hecho con vosotros, con nosotros sobre todas estas cosas. Así que la alianza, la nueva alianza, es la nueva forma de vivir las relaciones. Los rostros del pueblo, quizás asombrados y transfigurados por la iniciativa de Dios, rostros identificados, confusos, pero rostros creciendo en su fe. Las relaciones en la vida, como bien sabemos, son las que realmente nos hacen vivir y depende de cómo sean nuestras relaciones para encontrarnos bien y a gusto. Creo que los mejores momentos de nuestra vida son aquellos en los que logramos buenas relaciones con los demás. Y Dios, empeñado en este encuentro con su pueblo, reinicia siempre este entretejido amoroso. Más adelante nos dice el texto, ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo, conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Tiene que ver con el conocimiento. También en Éxodo 6:7, la promesa de liberación había sido expresada y conectada con el tema del conocimiento. Yo soy Yahvé y los sacaré de los duros trabajos de Egipto. Los rescataré de su esclavitud, los redimiré con brazo extendido, los tomaré como pueblo mío y seré su Dios, y ustedes conocerán que yo soy Yahvé. Y más adelante, esta alianza se define como eterna. Los rostros del pueblo, quizás asombrados y transfigurados por la iniciativa de Dios, son verdaderamente aquellos rostros que se sienten realmente en esta alianza relacional iniciada y continuada solamente por el proyecto amoroso de Dios. Son pinceladas solamente. Menciono Deuteronomio 5, inicia diciendo, escucha Israel los mandamientos y decretos. Y en el versículo 6 dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. Aquí, el tú, yo soy el Señor tu Dios, es decir, el Señor tuyo, el que te pertenece, es el que te está hablando. Aquí encontramos la relacionalidad, tu Dios. Es la expresión de pertenencia, de la alianza, de la relación.
Deuteronomio 4:44 dice, esta es pues la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. El verbo aquí empleado, el verbo perfecto, tercera persona de masculino, aquí está el verbo sham, tercera persona de masculino singular, significa poner, colocar establemente. Así que la Torá en su sentido originario de revelación, exhortación, instrucción, educación, como palabra de Dios al pueblo, el decálogo entonces es una enseñanza y una revelación. La actitud evocada a través de la metáfora no es, esta es la Torá que Moisés dijo al pueblo, sino la que puso establemente delante de los israelitas. Pero Livne, estamos aquí en el hebreo, Livne Panim Yisrael, es una preposición compuesta que contiene el sustantivo paná y livne, delante del rostro de los israelitas, ante su entera libertad de acogerla o rechazarla. Ahora bien, ¿qué quiere decir colocar la ley delante del rostro de los hijos de Israel? Como hemos mencionado, antropológicamente el rostro es la plenitud de la comunicación, de la relación, del encuentro personal. En el fondo, en el rostro están el sentido de la vista, del oído, de la boca. Pensemos qué alcance tienen nuestra vista, qué podemos hacer con ella, cómo comunicamos con ella, nuestros oídos, nuestra boca, de donde sale la palabra, nuestra palabra. Así que son grandes ámbitos a través de los cuales se establece una relación interpersonal. Y así la Torá está delante del rostro de los israelitas. Y esto quiere decir que está llamado a mirar, a escuchar, a pronunciar también su palabra, a dar una respuesta y a empeñar su responsabilidad para entrar en un proceso de relación con Dios. Así, la Torá constituye una relación profunda con su pueblo, a la vez que una experiencia fundante. Y también una relación que tendrá que renovar continuamente. El Dios de Israel es ante todo el Dios que habla, que entra en relación. Hablar de la palabra es hablar de relación, de comunicación. Por eso podemos decir que la relación es vida y que la vida es relación. La Constitución dogmática de Iberbun lo expresa nítidamente en el capítulo 1 cuando dice, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movidos por su gran amor, y mora en ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Hay muchas páginas del Antiguo Testamento donde hay una clara distinción de un Dios que habla y unos ídolos que son incapaces de hablar. Cuando en el Salmo leemos, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen. Es decir, no son capaces de una relación. Otra pincelada en el Salmo 126, uno de los salmos de las subidas, el poeta expresa, poeta llorante, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, éramos como soñantes. Entonces se llenaba de risa nuestra boca y nuestra lengua de júbilo.
Entonces se decían entre las naciones, grandes cosas el Señor ha hecho con ellos, grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros y estamos alegres. Cambia, Señor, nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas, con júbilo cosecharán. Al ir, va llorando llevando la bolsa de semilla. Al volver, vuelve con júbilo trayendo sus gavillas. Voy a decir poco de este texto por el tiempo. La primera parte está enmarcada por la alegría sin límite del capítulo del versículo 1 al 3, al experimentar la salvación de Dios y las grandes cosas en favor de su pueblo. Se trata de un canto de gozo y de alabanza porque lo que se había vivido era tan grande y tan bello que parecía un sueño. Se trata de una intervención divino histórica que ha marcado hondamente al pueblo, de tal forma que con pleno convencimiento exclama, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, y esto produce una alegría exuberante. La segunda parte de este salmo, que va del versículo 4 al 6, se abre con una súplica que hace el poeta, teniendo como base la experiencia del ayer, haciendo memoria de la fidelidad de Dios, suplica una nueva intervención en su historia para un futuro mejor. Con el verbo shuv, cambia, cambia, Señor, nuestra suerte. El poeta sabe que Dios una y tantas veces ha salvado a su pueblo de tantos peligros y confiado en ello. Y confiado en ello, suplica nuevamente su favor. El orante suplica el cambio que parece urgente como los torrentes del Negev o como una cosecha alegre superada la sequía y el duro trabajo que supone la siembra, esperando ansiosamente el resultado positivo y feliz. El versículo 4 encontramos el inicio presidido por Adonai. Da la impresión que el autor le ha parecido importante resaltar que Dios es el autor del cambio y de la transformación en el pueblo y en la naturaleza. Aquí su estilo, el estilo que utiliza es proverbial. Se mantiene un ritmo de cambio entre dolor y gozo. Son importantes también los paralelismos existentes característicos de la poesía hebrea. En los versículos 5a y 5b tenemos un paralelismo antitético formado por un quiasmo. Siembran con lágrimas, con júbilo cosecharán. Otro paralelismo, al ir iba llorando, llevando la bolsa de semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Como vemos, este salmo es muy bello y también cabría preguntarnos qué rostros descubrimos en este pueblo. Lo característico de este poema es el júbilo. Imaginemos la experiencia del pueblo experimentando la acción de Dios en su historia, sus rostros llenos de alegría al constatar de que lo que están viviendo es demasiado bello para ser verdadero. Se trata de la experiencia, sí, de un pueblo que reconoce que Dios es quien está actuando. Y así, en el Nuevo Testamento también encontramos muchos rostros que nos dejan ver esta relación con los personajes del Primer Testamento. Por ejemplo, en Marcos tenemos su teología que subraya dos aspectos importantes que Marcos hace de Jesús, la identidad y el misterio de su persona. Aquí es importante, ya digo algo muy breve, cómo Marcos al inicio de su evangelio presenta como Jesucristo, el Hijo de Dios, como una profesión de fe. Transcurre, a la medida que va transcurriendo, a la medida que va
que transcurre el texto o el Evangelio, nos encontramos con que los discípulos que andan con Jesús no saben quién es y se preguntan, ¿quién es este que hace calmar al viento, verdad? Y los que conocen a Jesús resulta que son los demonios. Marcos nos quiere llevar por un camino. El camino tiene una intención teológica muy específica en Marcos y creo que es importante también aquí como descubrir el rostro de estos discípulos y el rostro muchas veces nuestro. No basta con conocer a Jesús, el conocimiento, el conocer por conocer puede ser endemoniaco, los demonios le conocen, pero no le aman. Y este camino en el que los discípulos son invitados a emprender con Jesús, pues supone el conocimiento, el dejarse enseñar por el maestro. Así que em, concluyo diciendo que en nuestra Biblia, en los dos testamentos, tenemos muchos rostros relacionados continuamente. El Nuevo Testamento pues tiene que visitar el Primer Testamento como su fuente y dos, como en una sintonía y en una melodía armónica. Esta es nuestra tarea también y creo que nosotros, estudiosos y caminantes en la vida, peregrinos de esperanza, estamos llamados a ver los rostros actuales que podemos también mencionar que son extrabíblicos, pero somos parte de este caminar y también acompañando a muchos rostros, dejarnos acompañar también por el rostro, eh, en mayúsculas, el rostro que un día contemplaremos juntos en la vida de Dios, en la vida plena. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la hermana Gema por utilizar esta imagen de los rostros para estos dos testamentos y abrimos al diálogo. Hermana Gema, con mucha cortesía y gratitud. Y digo cortesía porque si se siente feo que no nos pregunten, ¿verdad? Entonces, eh, me gustó mucho esta forma de, bueno, esta imagen de los rostros, esta relacionalidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y yo iba todo el tiempo así cuando ibas exponiendo, el decir, bueno, ¿y dónde quedan los otros antiguos testamentos en otras religiones y en otras culturas y en los pueblos originarios? Pero el paradigma que presenta sirve. Y cuando al final dijiste, hay otros rostros que son extra bíblicos, pero están ahí, y ahí ya, como que me quedó claro que debemos de avanzar en un reconocimiento de que hay otros Antiguos Testamentos que igual conducen a Jesús, aunque no haya sido exactamente la experiencia del pueblo de Israel. Aún hay mucha resistencia a eso en la iglesia. A veces somos también muy corteses y decimos, es que en las culturas hay semillas del verbo. Y es una mala cortesía porque tenemos que hoy, con tantas herramientas, ser claros y decir que en muchas culturas de pueblos originarios hay auténticos frutos del Evangelio desde sus antiguos testamentos orales o su tradición religiosa, tantas veces despreciada o marginada o no reconocida, pero a la vez que apuntan a Jesús, que son una auténtica preparación a la aceptación de la verdad plena en Jesús, incluso a veces de manera mucho más elegante que muchas formas que nos presenta el Antiguo Testamento. Bueno, esto
Tú hazlo pregunta y si tienes algo que decir al respecto. Gracias. Gracias, Padre Héctor. No, me enriquece tu aporte. Eh, Pienso en este momento cómo nosotros somos fruto de nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros tata y bueno, ¿verdad? Entonces, somos el fruto de todos ellos. Y alguien decía que cuando visitamos la palabra de Dios es como si llegáramos a casa, que encontramos a lo mejor álbum de fotografías, nos encontramos con nuestros mayores, nuestros antepasados y nos cuentan las historias, nos recuerdan cómo vivieron, cómo dieron sus primeros pasos y eso a nosotros nos alimenta nos reconocemos ahí, recuperamos nuestra identidad o la reforzamos. Entonces creo que también cuando volvemos a la Biblia, nos pasa esto. Es como lo dice la Dei Verbum, es un espejo en el que mirarnos y en el que reconocernos. En las culturas originarias no cabe duda que es un escenario único, pero también un escenario dialógico y muchas veces son ellos también como nuestros maestros a la hora de relacionarnos con Dios. Entonces, todo suma a reforzar nuestra fe. Te agradezco, Padre. Yo también agradezco su ponencia. Creo que habría sido, bueno, los modelos que nos presentó son interesantes, pero creo que habría que haber distinguido algunos rasgos propios de la tradición hebrea y de la tradición griega. Usted hablaba de que usaron la Biblia. ¿Qué Biblia usaron? No creo que todos hayan usado la Biblia hebrea y a lo mejor sería bueno haber distinguido. Claro, encontramos, por ejemplo, en los evangelios de la infancia, en Mateo, las citas de cumplimiento, ¿no? Entonces, hay esa relación con el Antiguo Testamento. Tan es así que es el intérprete para conocer a Jesús. Pero la diferencia entre la tradición, por ejemplo, lucana, la tradición mateana, en el fondo la tradición judeocristiana, la tradición helenista y el tipo de Biblia que se utilizaba. Sí, Padre, gracias. Pues como ya sabemos, cuando pues ya se dispersó el pueblo, había judíos por todas partes. Entonces, pues la Biblia, vamos a decir que los cristianos, los primeros cristianos, pues prácticamente tenían dos antiguos testamentos, ¿verdad? La Biblia hebrea y la que luego se fue traduciendo, pues eran dos antiguos testamentos. Claro que la influencia por parte de la cultura helenística también no la retomé, eh, tal vez en esa parte me faltó ampliar el tema, pero le agradezco y claro que sí tiene su influencia, sobre todo ya en los escritos mm, del Nuevo Testamento, pero claro, agarrados del ambiente hebreo. Gracias, Padre. Sí, aquí en línea, Héctor Herrera Delgado dice, excelente exposición, hermana, y algo que me impacta es ver lo que planteo como pregunta. ¿Puede pensarse que en el ADN del protestantismo liberal está el marcionismo y que esa semilla de repente intenta germinar en nuestra manera de relacionarnos con Dios? A ver otra vez, Padre Ricardo, por favor. Sí. Pregunta, ¿puede pensarse que en el ADN del protestantismo liberal está el marcionismo y que lo toma como una semilla, ¿verdad? Que si el marcionismo es como una semilla en el protestantismo liberal y si esa semilla de repente intenta germinar en nuestra manera de relacionarnos con Dios. Bueno, creo que todo lo que
constituye nuestra persona, nuestra cultura, nuestra historia, nuestras raíces, pues influyen en nuestra forma de relacionarnos con Dios. Entonces, yo creo que sí que influye, pero también de alguna manera vamos en nuestra formación adquiriendo elementos muy valiosos que hacen de nosotros o constituyen en nosotros una forma nueva de relacionarnos. Por ejemplo, yo vengo de una familia de dos religiones, ¿verdad? Y también esto me llevó como un poquito a entrar. Y es tan difícil como conciliar, es tan difícil, depende de cómo somos educados, pero ciertamente llega el momento en que pesa una y otra tradición. Entonces creo que sí influye, tal vez no responda adecuadamente a su pregunta, pero me parece que nuestra forma de relacionarnos sí que influye con todos los elementos con los que somos formados, pero sobre todo donde estamos enraizados. Y gracias. Muchas gracias, hermana Gema, muy bonito. Y yo quisiera compartir una experiencia con el padre Héctor sobre lo que te comentó, que pues hay personas de diferentes pueblos que nos enseñan mucho, ¿no? Esta experiencia la aprendí de él porque me invitó a compartir ejercicios espirituales a la Tarahumara. Íbamos a empezar el lunes y el domingo lo acompañé yo a donde él celebraba la misa en diferentes comunidades tarahumaras. Y al final estaban bailando un grupo de tarahumaras de manera muy bonita, así con sus, pues toda y su indumentaria, muy, muy padre, ¿no? Y entonces, estaban haciéndolo en el lenguaje de él, creo que es el rarámuri. Y entonces, pues yo le pregunté al padre Héctor, oye, ¿y qué están diciendo? Porque no entiendo. Y dijo, mira, Juan, pues ellos están bailando muy contentos y están diciendo que Dios es pobre. Ah, caramba, en mi vida había pensado que Dios es pobre. Sí, porque ya nos lo dio todo. Dice, y esto lo vivimos nosotros cuando recibimos o cuando uno de ellos le va bien, lo comparte, ¿no? Entonces esto pues me hizo comprender mucho las únicas palabras de Jesús que no vienen en los evangelios. Son esas que recuerda Lucas y que dicen, mayor felicidad hay en dar que en recibir. Entonces Dios es pobre porque nos lo ha dado todo, nos ha dado a su Hijo, ¿no? Entonces me hizo muy bonito aprender de ellos porque es una visión pues verdaderamente hermosa, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, gracias. Por eso también pensaba cómo esta dinámica de la relacionalidad, porque todos nosotros tenemos como esa tarea de acompañar, pero también permitirnos ser acompañados, permitirnos aprender, ¿verdad? De todas estas experiencias. Muchas gracias. Agradecemos a la hermana su valiosa participación con un reconocimiento y un aplauso.